Buenos días, Dios les bendiga. Este es el Pan para el Desayuno. Soy el pastor Víctor Godoy de Grace Covenant Church Latino. Estamos a octubre 11 de 2023. Ya se va a acabar el año. Y vamos a hablar de la semilla de mostaza, la parábola de la semilla de mostaza. En Mateo capítulo 13, Jesús habla de esta parábola. Versículo 31 dice, otra palabra les refirió. Y había estado hablando de parábolas acerca de terreno, donde el terreno es nuestro corazón. Había hablado de la parábola del sembrador, había hablado de la cizaña y el trigo, y ahora viene y habla también de la semilla de mostaza. Y mira lo que dice. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. La semilla de mostaza es pequeñita. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces nos está hablando de que el reino de Dios, está comparando el grano de mostaza con el reino de Dios. El corazón es nuestro terreno. En el corazón viene el Señor y establece el grano de mostaza. Y ya, no, ya nosotros, ya tengo el reino de Dios, ya. No, el reino de Dios tiene que ganar espacio en nuestra vida. El reino de Dios tiene que crecer en nuestra vida. El reino de Dios tiene que tomar dominio en nuestra vida. El reino de Dios tiene que tomar señorío en nuestras vidas. El reino de Dios nos tiene que llenar todo. Esa es la manera que crece el reino de Dios en nuestras vidas. Obviamente necesitamos las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales van a hacer que conozcamos más a Jesús, que conozcamos más al Rey. Y conociendo más al Rey, conoceremos las reglas del Rey. Nos llenaremos de la justicia del reino, que es basada en misericordia. Nos llenaremos, entonces estableceremos juicios conforme al reino, porque va creciendo el reino, el reino va gobernando cada área de nuestras vidas, diferentes áreas de nuestras vidas. Entonces, Él dijo, tiene que crecer el reino. Después, más adelante, en el capítulo 17, los discípulos trataron de echar fuera un demonio y no pudieron. Y ellos vino Jesús y entonces liberó al endemoniado. Y dice en capítulo 17 de Mateo, versículo 20, versículo 19, que ellos vinieron y le preguntaron por qué nosotros no pudimos echarlo fuera. Y el versículo 20 Jesús les dijo, por vuestra poca fe. La fe está de acuerdo al reino. Dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. El reino de los cielos hace crecer nuestra fe. Si el reino de los cielos, como el grano de mostaza, está sembrado en nuestro corazón y crece en nuestro corazón, la fe crece. Pero necesitamos también las disciplinas espirituales para que crezca. Él termina diciendo, esto sale con oración y ayuno. Necesitamos crecer. Necesitamos disciplinas espirituales. Necesitamos cada día más oración. Cuando el reino crece, tenemos mayor deseo de orar. Cuando el reino crece, tenemos mayor deseo de leer la palabra. Cuando el reino crece, nosotros tenemos mayor deseo de tener intimidad con Dios. Cuando el reino crece en nosotros, tenemos más deseo de congregarnos para adorar en medio de la congregación al Dios Todopoderoso. Y todo esto, en la medida que el reino de Dios va creciendo en nosotros, va creciendo la fe. Porque la fe no es solamente creer, la fe es una vida entera en Cristo Jesús. La fe tiene que ver con fidelidad y es una vida entera tomados de la mano de Jesús. Entonces, Dios quiere que el reino crezca en nosotros. Y la evidencia del que el reino ha crecido en nosotros es que la fe de que habla la Biblia, la fe de que habla el mismo Jesucristo, la fe en Jesucristo, crezca también en nosotros. La fe es una de las evidencias de que el reino ha crecido en nosotros. ¿Pero cuál fe? La fe en Jesucristo, la fe en el Rey, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que el reino
está en nosotros cuando recibimos a Jesucristo como Señor y salvación, como Señor y Salvador. Pero crecerá en nosotros en la medida que nos llenemos más y más de los aspectos del reino. La palabra, las leyes del reino, la justicia del reino, el Rey mismo, que nos llenemos del Rey mismo. Oremos. Señor, ayúdanos a entender que necesitamos más de tu reino, que necesitamos que tu reino, como un grano de mostaza, crezca más y más en nosotros para que nosotros seamos de bendición para otros. Te damos gracias, Jesucristo, en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.